cirrosis hepática y de sus causas, haciendo un especial hincapié en el daño, digamos, hepático por el alcohol como causa más común de cirrosis hepática en nuestro medio. Así que bueno, la idea es reconocer las causas, cuál es la clínica, cómo actuar en las diferentes situaciones y cuándo el paciente estaría en condiciones o lo mandamos a evaluación para un trasplante hepático. Entonces podemos decir que la cirrosis, por empezar, es un diagnóstico, o sea, es una definición anatomopatológica, en donde nosotros hacemos diagnóstico cuando en la biopsia tenemos fibrosis y nódulos de regeneración, y nos puede ayudar la presión de enclavamiento portal elevada y el centellograma hepático con características, digamos, pero el diagnóstico es biopsia, lo cual muchas veces no se puede llegar a la misma por el hecho de que el paciente ya está en un estado de insuficiencia hepática avanzada que hace, digamos, que contraindica la realización de la biopsia. Entonces podemos sospechar que un paciente tiene cirrosis cuando tiene alguna de estas alteraciones, ¿no? Tiene vaso o hígado palpable, cuando hay hemorragias por varices esofágicas, cuando hay ascitis, cuando hay encefalopatía o alteraciones bioquímicas que no se explican por otra causa. Dentro de las causas, el alcohol es la principal, entonces la cirrosis alcohólica es la más común. Después quedan las poshepatíticas, que dependiendo del lugar donde nosotros estemos ubicados, el lugar del mundo, digamos, hay lugares donde hay una gran prevalencia de cirrosis poshepatíticas. Entonces en el África sobre todo hay una gran cantidad de poshepatitis C y B. Nosotros acá solamente un 10% más o menos son secundarias, son poshepatíticas. La otra causa de cirrosis no, digamos, es la cirrosis biliar primaria, que es una cirrosis colestásica, que cursa muchos años asintomática, hasta que comienza a dar manifestaciones y puede terminar en una cirrosis avanzada. La cirrosis biliar secundaria, aquí es cuando tenemos más de 3 meses de síndrome coledociano, o sea, de obstrucción a la salida al drenaje de la bilis. También puede ser por obstrucción del drenaje venoso, entonces el síndrome de Budd-Chiari es una causa de cirrosis si se mantiene en el tiempo. Los fármacos, como el metotrexate, la alfa-metildopa, la miodarona, pueden generar con su uso prolongado deterioro de la función hepática y, digamos, generar fibrosis. Y lo que no está puesto acá y que hay que tener en cuenta es la obesidad, digamos. La obesidad es una causa bastante común de cirrosis, incluso con indicación de biopsia, de trasplante hepático. La conocida como NASH, ¿no? Esteatohepatitis no alcohólica. Tenemos algunas causas genéticas, ¿no? Está bien claro, bien demostrado, por ejemplo, que la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson y la deficiencia de alfa-1-quimitripsina son causas genéticas de cirrosis, que también tienen una serie de otras alteraciones. Entonces en la hemocromatosis por ahí vamos a tener la diabetes, la piel bronceada, depósitos en otros órganos. En el Wilson vamos a tener la afectación neurológica. En el déficit de alfa-1-antitipsina vamos a tener el enfisema. Y bueno, en la fibrosis quística también podemos tener afectación hepática y enfermedades más raras como la beta-lipoproteinemia, la porfiria cutánea, también pueden terminar con una cirrosis. La esteatosis, entonces, sobre todo en la obesidad, y las criptogenéticas. Hace unos años se pensaba que había un porcentaje alto de causas de estas cirrosis criptogenéticas. Actualmente, con la posibilidad de realizar biopsias y demás, se está llegando más al diagnóstico y muchas de estas criptogenéticas son cirrosis por esteatosis no alcohólica. En general, nosotros vamos a tener que la causa más común, dijimos, la alcohólica, por lo tanto es una enfermedad
que se ve inicialmente en los hombres, pero no es raro de ver en mujeres, que aparece generalmente en edades medias de la vida, pero hemos visto, por ejemplo, pacientes con cirrosis ya avanzada en insuficiencia hepática que han fallecido con 30, 32 años, con un etilismo muy activo desde edades muy tempranas. Entonces, 40, 60 años, pero depende del medio, probablemente pueda ser antes. Y depende de la causa, por ahí puede ser después, como por ejemplo la cirrosis biliar primaria. Lo cierto es que cuando tenemos cuando tenemos cirrosis, nosotros tenemos que ver en qué etapa estamos. Si está compensada, significa que no tiene ningún síntoma, que está bien. Entonces, por ahí conocemos el diagnóstico, pero el paciente no tiene ningún signo de que esté con la enfermedad activa, digamos. Le pedimos un laboratorio y está normal, no tiene ascitis, no tiene hemorragia digestiva, no tiene encefalopatía, no tiene nada, está bien. Muchas veces los pacientes pasan tiempo largo en esta situación, ¿no? Hablamos de descompensada cuando aparecen signos y síntomas de fallo hepático, los cuales pueden ser por la evolución de la propia enfermedad o porque hay intercurrencias que favorecen la descompensación, como por ejemplo una infección, como por ejemplo una hemorragia digestiva. Como por ejemplo una ingesta etílica abundante, digamos, que genera una gastritis, comienza la hemorragia lleva a la encefalopatía y así se va complicando. Cuando está descompensada, van a empezar los síntomas de la insuficiencia hepática. Por ahí nosotros antes podemos encontrar estos detalles, ¿no? Por ejemplo, las arañas vasculares, las telangiectasias, que son propias, son más comunes en la parte superior del cuerpo, son de telangiectasias que tienen las arañitas, tienen la particularidad que si uno las comprime en el punto medio, desaparecen por completo y cuando uno levanta la ecografía nuevamente se llenan. Las telangiectasias en el rostro, la aparición de la rinofima, que es un agrandamiento patológico de la nariz, generalmente secundario a la vasodilatación crónica generada por la ingesta etílica. El eritema palmar, van a ver ustedes que tanto en la eminencia tenar como hipotenar pueden encontrar un eritema caliente, que es caliente. Si está caliente, digamos, me indica que el paciente está con etilismo activo, que no está tomando alcohol. Después, la otra cosa en la mano es las contracturas del Dupuytren, digamos, que son contracturas de los tendones flexores que generan una posición en flexión de algunos dedos de la mano que es dolorosa, digamos, y que genera incapacidad para usar la mano correctamente. La otra cosa que es bastante común en los pacientes con cirrosis alcohólica es la hipertrofia protidia, en donde es notorio, digamos, que cuando examinamos es como que tienen, digamos, claramente aumentada tamaño de la glándula. Podemos encontrar hepatoesplenomegalia, como ya dije al comienzo. Podemos encontrar alteraciones que ya me indiquen daño, o sea, trastornos de función, como por ejemplo la atrofia testicular, la disminución de la libido, la ginecomastia en los hombres, la oligomenorrea en las mujeres, la distribución feminoide del vello corporal, entonces el vello desaparece del abdomen y de los miembros inferiores o adquiere la forma triangular propia de la mujer. Podemos encontrar la ictericia en general es por el efecto funcional, pero tenemos una serie de cosas que coexisten en un paciente cirrótico, digamos. El alcohol, por ejemplo, contribuye a que empeore la función. Se desencadena por diferentes mecanismos, varios mecanismos de cirrosis tienen mecanismos inmunitarios involucrados. El hiperesplenismo, que atrapa las células con mayor efectividad por el aumento de tamaño en el vaso, entonces puede haber una anemia hemolítica.
Puede haber obstrucción biliar, y acuérdense que les decía que el hepatocito sufre más en la excreción, o sea, la parte de excreción, en el polo de excreción biliar sería, no tanto en el polo de conjugación. Entonces, siempre vamos a tener una ictericia de predominio de la directa. Puede haber lesiones hemorrágicas en forma de equimosis, distribuidas en las zonas, la superficie de la piel, que nos están indicando que hay alteraciones hemorrágicas. La pérdida de peso va ocurriendo con el tiempo y los pacientes se van desnutriendo, llegando a un punto en donde quedan flaquitos solamente con su pancita ascítica. Podemos encontrar el fetor hepático, que es una cosa, es un olor como a rata, digamos, un olor desagradable que uno siente cuando está en presencia de una persona con insuficiencia hepática. Y después, ascitis, gasa más de 1.1, como vieron en la clase de ayer. La encefalopatía, que también vimos en la clase de anteayer, en diferentes grados. Generalmente la descompensación, cuando comienza la descompensación de la cirrosis, la agarramos en el estadio 1-2. Infecciones, generalmente infecciones respiratorias, infección de la citis, infección urinaria, infección de piel y partes blandas, y el sangrado por varices. Ya estos son claramente inicio de descompensaciones importantes. Aquí ven ustedes los angiomas, si uno lo comprime exactamente en el medio, el angioma este desaparece. La ictericia marcada de las pieles mucosas, las varices esofágicas en la videoendoscopía alta, el abdomen prominente, abdomen en batracio, abdomen en obús, cuando está en posición parada, como en este caso. Fíjense que es un hombre y tiene la distribución femenina del vello. Fíjense que tiene equimosis, fíjense que tiene una eversión del ombligo generado por la citis, la tensión, y fíjense que tiene una circulación colateral que va desde la parte media del abdomen, o sea, es porto-cava. Ustedes pueden encontrar la circulación colateral porto-cava, que la van a ver desde el ombligo para arriba, o cava-cava, que es cuando las venas hemorroidales drenan en sus, digamos, anastomosis que tienen con el sistema periférico, y vamos a ver desde acá abajo la circulación vena-cava, o sea, vena-cava. Aquí ven también las hemorragias, las equimosis en la piel. Este paciente no tiene ginecomastia, pero ven cómo sus brazos están disminuidos de tamaño, es como que este paciente está desnutrido. Aquí ven otro abdomen con muy evidente circulación colateral. Entonces, en un paciente con cirrosis, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la bilirrubina aumentada variablemente. Algunas veces incluso puede estar normal. Las transaminasas también van a estar variables, porque acuérdense que aquí ya estamos en una etapa en donde ya prácticamente la mayoría de los hepatocitos se han muerto, digamos, han sido reemplazados por fibrosis. Entonces, no hay elevación importante de transaminasas. Generalmente un poquito menos que el doble o hasta el doble, no más que eso. Si hay comportamiento colestásico, vamos a tener el aumento de la FAL, y sobre todo si ya hay un hepatocarcinoma, que ya sería un estadio avanzado del fallo hepático, también podemos encontrar aumento de fosfatasa alcalina. Podemos pedir la gamma GT, que es un marcador de colestasis también, sobre todo cuando hay duda, pero en realidad, si tiene ictericia, es hepático, ¿no? La gamma GT tiene importancia cuando tenemos fosfatasa alcalina elevada en pacientes que no tienen bilirrubina elevada. Es común que en la cirrosis exista una hipergamma-globulinemia policlonal. Entonces, si ustedes le piden un proteinograma electroforético, van a encontrar que tiene hipoalbuminemia, y van a encontrar una hipergamma policlonal, una banda ancha en la zona de las gamas.
Va a haber una prolongación del tiempo de protrombina, disminución de la albúmina, disminución del colesterol, o sea, trastorno de la coagulación evidenciado por prolongación del tiempo de protrombina. En el laboratorio, además de esto que les comenté, podemos encontrar anemia. La anemia puede ser por múltiples causas, en estos casos, acuérdense que puede sangrar por el tubo digestivo, acuérdense que hay un hiperesplenismo, y acuérdense que el alcohol interfiere con el metabolismo del colesterol en la membrana del glóbulo rojo, con lo cual acorta la vida del mismo, digamos. Puede ser de utilidad pedir la ecografía, es un excelente estudio para ver esto, la laparoscopía con toma de biopsia, y la endoscopía digestiva para constatar las varices esofágicas, y la gammagrafía queda para casos muy, muy seleccionados. Importa saber la etiología, para eso la biopsia, para poder hacer el tratamiento correcto y el asesoramiento familiar. Porque por ahí el hijo de un Wilson o de una hemocromatosis, sobre todo si es la primaria, deberían tener, digamos, el asesoramiento familiar para que ya sepan que los hijos pueden hacer con la genética para esto. Entonces, ¿qué pasa con los cirróticos compensados? Fíjense que tienen una sobrevida muy prolongada. La mitad están vivos a los 10 años. Ahora, cuando el paciente se descompensa, el 30% solamente queda a los 3 años. O sea que el 70% ya se murió. Cuando tenemos una situación de cirrosis descompensada, hay que hacer el tratamiento y si se dan las condiciones, poner al paciente en lista de espera de trasplante hepático. Una de las condiciones que ponen es que el paciente esté en abstinencia alcohólica por 6 meses por lo menos. Dentro de las cosas importantes para el tratamiento de un paciente cirrótico, cuando está compensado, digamos, está que tengamos una dieta libre y equilibrada. Esta dieta tiene que ser normoproteica, normocalórica, tiene que aportar vitaminas y minerales, tiene que realizar este paciente una actividad física moderada, no se le debe dar aspirina porque contraindica porque genera mayor sangrado, no hay que darle sedantes porque acuérdense que ¿qué le pueden generar los sedantes? Depresión respiratoria. Podrían, pero ¿qué fundamentalmente? Estado de coma porque el hígado nos metaboliza los fármacos. Acuérdense que los pacientes con insuficiencia hepática o con enfermedad hepática avanzada, hay sustancias similbenzodiazepinas circulantes. Entonces nosotros aumentamos esto y es más fácil que se desencadene una encefalopatía hepática. Por eso es que no hay que dar benzodiazepinas a los pacientes. Hay solamente se recomienda dar lorazepam dentro de las benzodiazepinas o el cloracepato de potasio, que ya prácticamente no se consigue. Y si el paciente está excitado, por ahí el alopidol como un antipsicótico. Los sedantes no se dan por el riesgo de que evolucione una encefalopatía hepática. Y en este caso, es una encefalopatía que vamos al grado 3 directamente. O sea, el 1, 2 pasan rapidísimo y el paciente se va a una encefalopatía grado 3. En estos pacientes hay que tener en cuenta que probablemente tengamos algunas deficiencias en la absorción de sustancias por el tubo digestivo, entonces hay que hacer aporte de complejo B fundamentalmente, de folatos, porque si fuera por alcohol, el alcohol interfiere también con el metabolismo del folato, entonces contribuye a que tengamos anemia macrocítica, vitamina C, que nada por el efecto antioxidante que tiene esta vitamina, que podría contribuir a anabolizantes, como megestrol o alguno de esos, como la ciproheptadina, que es un fármaco estimulante del apetito,
Se pueden utilizar inmunosupresores en la hepatitis autoinmune, y después vamos a ver que hay una serie de tratamientos, como la colchicina y otras sustancias más que ya vamos a ver en un ratito, que se han probado un montón de veces para ver si se puede mejorar la clínica de estos pacientes con cirrosis avanzada. Son muy pocos los que tienen algún efecto que sirva para darle a todos los enfermos. Y después, esto es cuando el paciente está compensado. Cuando lo tenemos en la casa, digamos, cuando no necesita una internación. Si el paciente está en internación, o sea, supónganse, tiene una cirrosis descompensada, está con una citis a tensión, está con un estado eufórico y no duerme durante la noche, o sea que estamos en un estado encefalopático, ¿cómo le tratarían ustedes? Cuéntenme. Si yo les tiro, por ejemplo, cosas, le tiro, a ver, neomicina, omeprazol, ranitidina, solución fisiológica, ¿qué otra cosa más? Vitamina K, vitamina B, terlipresina, lactulosa. ¿Cómo ordenan esas cosas para indicar el tratamiento al paciente? Furosemida, espironolactona, flumazenil. ¿Cómo lo ordenan? La furosemida y la espironolactona se usa para la citis. A lactulose eu vou utilizar quando eu tenho sintomas de encefalopatia para diminuir o amônio del sistema do paciente para que não empeore a encefalopatia. Junto con neomicina. Bueno, La neomicina se puede usar. Sí. Lo flumazenilo eu vou utilizar se tenho o paciente está utilizando algum benzodiazepínico. Daí eu hago um antagonista de los benzodiazepínicos para cortar su efecto. Bueno, un paciente que está en cirrosis descompensada, tenemos que ver qué es lo que más le está descompensando. Se descompensa, dijimos, por progresión de la enfermedad, por una infección, por una hemorragia digestiva. Entonces, si ingresa, hay que pedir un laboratorio. ¿Qué le pedirían? Yo les tiro unas cosas y ustedes me dan la explicación de por qué. Función renal. Función hepática, función renal, ionograma, Hemograma completo. coagulograma. Y hepatograma. Bueno. ¿Hemograma le piden? Sí, hemograma, sí. Bueno. Entonces, le tienen que pedir hemograma porque el paciente puede estar sangrando y puede estar anémico, o puede tener una anemia relacionada con hepatopatía, con anemia macrocítica, además de anémico, leucopénico y plaquetopénico. Le tienen que pedir la glucemia, porque acuérdense que el hígado insuficiente, en este caso el hígado cirrótico, no fabrica azúcar, así que puede tender a la hipoglucemia. Le tienen que pedir, ¿sí? Le tienen que pedir un hepatograma para ver dónde estamos parados con las transaminasas y la fosfatasa alcalina y con la bilirrubina. Acuérdense que ahí también se pide las proteínas totales y la albúmina, así que tenemos que ver el grado de pérdida proteica que tiene este paciente. Le tenemos que pedir una función renal, urea, creatinina y ionograma, porque este paciente puede estar haciendo un síndrome hepatorenal.
Además, el hemograma también le pedimos porque puede tener una hemorragia digestiva, creo que se los dije. Entonces, son varias cosas a tener en cuenta, digamos, para el laboratorio. ¿Qué otro estudio complementario le solicitaría? Y el coagulograma que dijo alguien por ahí. Imaginológico. Es ¿De qué? una ecografía o una Bueno, TAC. una ecografía estaría bueno como estudio complementario. Y una tomo para buscar por ahí la causa. ¿Una tomo? Sí, ¿Y qué vas a buscar en la tomografía? por ejemplo, si la causa era por, no sé, por algún cáncer hepático, buscar por ahí si no habrá hecho metástasis o algo así. Una radiografía de tórax, doctora. Bueno, me espera un poquitito. ¿Qué opinan? ¿Qué le contestan ustedes a la compañera que dijo que hay que pedir una tomografía? Estamos con un paciente que está con una cirrosis descompensada. Después seguimos con lo que... Creo que primero tendríamos que buscar la causa de la descompensación o lo que le está generando el problema, pero no con un TAC, sino con todo lo que pidieron antes, porque sería como que vamos a ir a buscar otras cosas y por ahí nos olvidamos de lo que es más importante, como estabilizar al paciente en ese momento. Bueno, entonces, ¿qué te faltaría de los estudios para intentar encontrar la causa? Una Una videoendoscopia. paracentesis. Una paracentesis, me gustó esa, porque una de las principales causas de descompensación de la cirrosis es justamente la peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico. Entonces, en la paracentesis vamos a buscar cómo le vamos a estudiar a esa paracentesis. Sacamos líquido. ¿Qué le piden? ¿Se hace un cultivo, doctora? Bueno, se hace un cultivo. El cultivo demora 48 horas y mientras tanto, ¿qué hacemos? Tratamiento empírico cubriendo los gérmenes más comunes, que serían en este caso por ahí Escherichia coli, ¿no? Bueno, pero acuérdense que Yo saco la albumina del líquido, veo se tem ali com a el amilase. gasa, muy bien. Se eu ver no líquido se tem amilase, lipasa, porque pode ser algum processo pancreático. ¿Buscarías la lipasa y la amilasa en el líquido acítico? De un paciente que tiene un diagnóstico de cirrosis. Mi internet está medio malo. Pero bueno, intentemos seguir. Buscar la albúmina para determinar la causa, doctora, con el valor. Bueno, Creo que polimorfonucleares nos ayudaría bastante. ¿el qué? Los polimorfonucleares nos ayudarían bastante. Excelente, excelente, Noelia. O sea, vamos a pedirle un físico-químico y un recuento de un citológico, que es mucho más rápido, que nos dan el informe en un rato, para tomar conducta, digamos, ¿no? Entonces, si tiene polimorfonucleares más de 250, si tiene aspecto purulento, si tiene un gasa más de 1.1, uno puede decir que estamos ante una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? En un paciente que tiene hipertensión portal. Eso nos habilita para ponerle el tratamiento específico para ese problema, ¿no? Les decía lo de la ecografía, alguien habló de tomografía. La ecografía es un excelente método, ¿no? Me dice cómo está el hígado, me dice si hay tumor, me dice si hay dilatación de la vía biliar extrahepática, me dice si tenemos ascitis, si hay ascitis en bajo grado, por ejemplo, porque las fotos que les mostré recién son ascitis de ascensión. Nadie duda que tiene ascitis este paciente, ¿no? Pero si está acostado y el abdomen está plano y no, digamos, y hay timpanismo en la parte central del abdomen, la ecografía me puede ayudar para ver ascitis de pequeño volumen, ¿no? Bueno, yo inicialmente no le haría tomografía. Sí le haría una ecografía. ¿Ah? Tal vez si estuviera en insuficiencia, en encefalopatía hepática, y yo tengo dudas de que por ahí no haya tenido algún traumatismo cráneoencefálico, no haya hecho algún otro evento, por ahí le pido una tomografía de cerebro, puedo ver el edema cerebral, puedo, si es que hay edema cerebral asociado a la insuficiencia hepática, ¿no?
Bueno, con eso ustedes están buscando la causa. ¿Y ahora? Doutora, Sí. e uma videoendoscopia digestiva se poderia ser para ver se não há sangramento de varices esofágicas? Bueno, está bien. Pueden pedir una videoendoscopía digestiva alta, ¿sí? Está dentro del protocolo. Nosotros queremos buscar si el paciente tiene elementos de insuficiencia hepática e hipertensión portal. Correcto. Bueno, vayamos a la medicación entonces. Supongamos que hemos decidido internar a este paciente. Le hemos encontrado que está con una encefalopatía grado 2, que está con una peritonitis bacteriana espontánea, que está ictérico, que está con una anemia moderada, está con 27 de hematocrito, y tenemos que medicarlo. ¿Le ponen suero? Sí, hidratación. Bueno, ¿a cuánto? Acuérdense que acá lo principal es la restricción hídrica en los pacientes con síndrome cítico de hematosis. Así que si le ponemos una vía, debe ser lo mínimo necesario, salvo que el paciente venga con una hemorragia digestiva y tengamos que pasarle sangre y expandirlo y todo eso, ¿no? Supongamos que no tiene una hemorragia activa. Entonces, el plan de hidratación, ¿con qué lo hace? ¿Con destrozo o con fisiológico? Y depende si está hipoglucemia también. Hipoglucémico el paciente le puede poner con destrozo. Acuérdense que estos pacientes tienen un exceso de sodio corporal, porque son retenedores crónicos de sodio. Y acuérdense que independientemente de que no esté hipoglucémico en este momento, si el hígado no funciona, en cualquier momento puede hacer una hipoglucemia. Entonces deberíamos ponerle preferiblemente suero destrozado. ¿Le agregan vitamina? Dijimos que necesitaba, o sea que hay que ponerle complejo vitamínico B, mínimamente. ¿Qué otra cosa más? Alguien me habló de la lactulosa. Sí, le ponemos lactulosa 2-3 veces al día para lograr deposiciones en número de 2 por lo menos al día de consistencia blanda. ¿Qué más? Antibióticos. Bueno, si confirman la peritonitis bacteriana le van a poner antibiótico. ¿Cuál? Antes que eso nos lleva la neomicina. Poema diurético, doctora. Bueno, Arnaldo dijo el tema de la neomicina. Para evitar la colonización colónica de las bacterias para el amor. Acuérdense que la neomicina está medio que cuestionada, digamos, porque por un lado, sí, disminuye la proliferación bacteriana del intestino, con eso disminuye la translocación y con eso disminuye la posibilidad que pasen bacterias y generen peritonitis, pero también mata la flora intestinal que fabrica vitamina K. Entonces, depende. En general tratamos de no usarlas. Si logramos la materia fecal blanda con la lactulosa, seguimos con la lactulosa. ¿Ah? ¿Qué otra cosa más? ¿Le ponen, por ejemplo, a este paciente protección gástrica? ¿Ranitidina, omeprazol? Sí, se la tienen que poner, porque acuérdense que una de las descompensaciones es por hemorragia digestiva, pero si no la tiene, la puede hacer en cualquier momento. Entonces, ya hay que prevenir la aparición del problema. Entonces, cualquiera de las dos, ranitidina o omeprazol. Alguien dijo antibiótico, pero no le escuché bien qué antibiótico. Para la peritonitis bacteriana espontánea sería una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona. Podría ser. Bueno, le ponemos ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas. Alguien habló de diuréticos.
¿Qué diuréticos le pondríamos? Furosemida y espironolactona, ¿no, doctora? ¿Qué opina el resto? Espironolactona. Bueno, aquí Cristian Fogasa dice espironolactona. Y yo estoy de acuerdo con él, porque no iniciamos todos los diuréticos juntos. Con respecto al tema de los edemas en estos pacientes, lo primero y más importante es el reposo y la restricción hídrica, que son dos cosas a tener en cuenta. Entonces, le vamos a dejar acostadito en la cama, porque al acostarse en la cama, de alguna manera se inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces el paciente puede comenzar a orinar. Y por otro lado, restringimos líquidos a no más de entre medio litro o 1 litro por día, digamos. Si ya tenemos medio litro en el suelito que le pusimos, no más de 500 mililitros de agua que tome durante el día. O sea, eso es muy importante, el reposo y la restricción hídrica. Bueno, entonces le pondríamos espironolactona. ¿En qué dosis? Porque si no responde a la espironolactona, ahí recién le agrego la furosemida. O sea, si no me responde al reposo y a la restricción hídrica y a la espironolactona, ahí recién le agrego la furo. Salvo que el paciente venga demasiado edematizado y... Claro, con ascitis de atención, ¿no, doctora? Si está con ascitis de atención, acuérdense que ustedes van a hacer una paracentesis, alguien lo dijo hoy, en donde podemos sacar 2 o 3 líquidos de líquido, que con eso no hace falta hacer reposición de albúmina, y de ese líquido lo mandamos a estudiar, ya le hacemos el físico-químico, le hacemos el citológico y el bacteriológico. Y ya con eso descomprimimos un poco la panza. Y después podemos empezar lo que dijimos, reposo en cama, restricción hídrica, espironolactona. En general se inicia espironolactona de 100 a 200 miligramos día, ¿no? Es preferible dárselas con las comidas. Y si el paciente está muy sobrecargado, podemos iniciar furosemida, si no, solo espironolactona. ¿Alguna cosa más se les ocurre? Me han dicho. Un plan con destroza, restricción hídrica, espironolactona vía oral, vía con almuerzo, por lo menos y cena. Lactulosa, una cucharada al menos 3 veces al día. La ceftriaxona, 1 gramo cada 12. Ranitidina u omeprazol, lo que tengamos, en dosis adecuadas. Dijimos que en el suero le íbamos a poner complejo B. ¿Algo más se les ocurre que haría falta acá? ¿Puede ser otro hemorragia, terlipresina, doctor? Ahí hablaron 2 puntos, no entendí nada. Si tiene varices esofágicas. Sí, ¿qué harías? ¿Y se le puede dar vasopresina o somatostatina? ¿Qué opina el resto? Ya dieron la clase de hemorragia digestiva hace un tiempo, así que alguien más puede opinar. La terlipresina o el octeótride se usan más que nada cuando hay hemorragia digestiva varicial. Para la prevención, también hay que pensarlo, para la prevención de la hemorragia varicial, vamos a agregarle al paciente beta bloqueantes. Entonces podemos agregar el que tengamos. Se dice que el propanolol es el mejor, pero puede andar con carvedilol, con atenolol, a una dosis que no lo bradicardice de manera extrema, pero con eso se disminuye la presión portal y de esa manera disminuimos la probabilidad de sangrado. Cuando está sangrando hay que tratar la hemorragia y bueno, ahí sí hay que usar la terlipresina. Y lo otro que está faltando es la dieta. ¿Qué dieta le darían a este paciente con cirrosis descompensada? Hiposódica y hipoproteica, rica en grasas. Bueno, hiposódica, hipoproteica. ¿Rica en grasas? Sí. No, todo lo contrario, yo le haría. Al contrario, creo porque
de por sí ya tiene puede ser una cirrosis por grasa. Acuérdense que el hígado está insuficiente. Y Claro, acuérdense por eso. que dentro de las cosas que el hígado hace es la beta oxidación de las grasas, así que no las va a poder metabolizar. Así que la dieta tiene que ser hiposódica, hipoproteica, 0,8, 0,7 gramos por kilo de peso, porque acuérdense que las proteínas en la dieta pueden favorecer la formación de más amoníaco por la flora intestinal y desencadenar una encefalopatía hepática. ¿Ah? Entonces, tiene que ser una dieta hiposódica, hipoproteica, hiperhidrocarbonada, porque acuérdense que el hígado no está fabricando azúcar, entonces tenemos que darle con los alimentos la posibilidad de que él pueda fabricar, de que él pueda tener glucosa. Y le podemos poner para diabetes, para paciente hepático, digamos, porque es una alimentación muy insulsa, porque todos los condimentos que usamos para las comidas se metabolizan en el hígado, entonces no le vamos a dar, qué sé yo, gran cantidad de orégano, ajo y demás a una insuficiencia hepática porque puede empeorar la situación. Bueno, y creo que con eso más o menos le hemos hecho todo el tratamiento a un paciente con una cirrosis descompensada. ¿Se van a acordar entonces? Vayamos a ver las diferentes formas de cirrosis. Una de ellas dijimos la cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad de origen autoinmune, colestásica, lenta y progresiva, que se da sobre todo en mujeres y que puede evolucionar luego de muchos años a la fibrosis. Tiene una forma de presentación progresiva, primero es silente, después es asintomática y por último es sintomática. Lo que vamos a ver va a ser esta. Esta es la historia natural de la cirrosis biliar primaria. La parte silente, en donde no existe absolutamente nada que indique que hay una cirrosis, es la presencia de los anticuerpos, ¿no? Anticuerpos antimitocondriales, que son característicos de esta enfermedad, pueden estar digamos, hasta 6, 7 años antes de que comience la etapa asintomática, en donde lo que vamos a ver va a ser que va a empezar a aumentar la fosfatasa alcalina. Este periodo, fíjense que puede pasar hasta 10, 15 años en esta etapa asintomática, hasta que allá por 50, 50 y pico de años, comienza a aparecer la fase sintomática, en donde comienza a elevarse la bilirrubina y comienza a aparecer el prurito, la astenia y los otros componentes del cuadro de insuficiencia de cirrosis propiamente dicho. Entonces, esto es lo que habitualmente pasa con la cirrosis biliar primaria, por lo cual muchas veces tenemos mujeres que vienen a la consulta por prurito. Le pedimos al laboratorio y encontramos la fosfatasa alcalina. Entonces ahí tenemos que pedir los anticuerpos antimitocondriales para hacer diagnóstico de la enfermedad. En esta fase terminal, los pacientes evolucionan, digamos, con una insuficiencia hepática por mucho tiempo estable, hasta que pueden rápidamente evolucionar a la encefalopatía y a la citis refractaria, y bueno, y no tienen más chance. Se la clasifica por la anatomía patológica en 4 estadios. El estadio 1, solamente lesión portal en los ductos. En el estadio 2, ya periportal, sin fibrosis todavía, pero con granulomas. En el estadio 3 ya hay fibrosis de los septos con tabiques pigmentados. Y en el estadio 4 ya hay la cirrosis con los nódulos, regeneración y fibrosis. Entonces, normalmente la cirrosis biliar primaria se comienza la fase asintomática más o menos entre los 35 años en adelante. Cuando ya estamos en la etapa asintomática vamos a encontrar hepatoesplenomegalia. Va a comenzar con un prurito en palmas y plantas que muchas veces pasa que no le da importancia a la mujer, por lo tanto no consulta.
pero posteriormente puede aparecer ya la ictericia, la presencia de santelasmas, santomas. Acuérdense que es un síndrome colestásico, ¿no? Y junto con esto las complicaciones de una colestasis, ¿no? La esteatorrea, la mala absorción de las vitaminas liposolubles, las neuropatías por déficit vitamínicos, la hipertensión portal con encefalopatía, citis. Como ven, tenemos más o menos 30 años de evolución de esta enfermedad. Generalmente podemos encontrar asociación con otras enfermedades autoinmunes. Entonces, por ejemplo, fíjense, hasta en un 38% con un síndrome de Sjögren, hasta en un 13% con el hipotiroidismo, y menos frecuentemente con otras enfermedades, con la esclerodermia, la artritis reumatoidea, enfermedad celíaca, o sea, muy poco frecuentes. En el laboratorio vamos a tener entonces la alteración del hepatograma. Lo primero llamativo es la elevación de la fosfatasa alcalina, después de la bilirrubina, después de la transaminasa. Los anticuerpos mitocondriales, que van a estar en el 95% de los casos. Los anticuerpos antinucleares antitiroideos, o sea, antitiroglobulina y antitiroperoxidasa y antimúsculo liso, que pueden estar presentes en mucho menor porcentaje. Si tenemos los anticuerpos antimitocondriales, es altamente probable de que estemos ante una cirrosis biliar primaria, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial con los otros síndromes colestásicos. Cuando tenemos una paciente que ya ha evolucionado a una bilirrubina por encima de 15, que ya tiene hipertensión portal con ascitis y tal vez encefalopatía, que tiene una biopsia hepática en estadio 3 o 4, que tiene ascitis y encefalopatía, esto es mal pronóstico. Este paciente tiene una corta sobrevida si no media un tratamiento adecuado. Y entonces, ¿el tratamiento en qué consiste? En darle todo lo que no puede absorber correctamente, entonces le damos vitamina D, vitamina A, debe hacerse la suplementación correcta de calcio. Acuérdense que el déficit de vitamina D le lleva a una osteoporosis precoz. Debe suplementarse con vitamina K. La vitamina K viene en comprimidos y viene en inyectables. Se puede utilizar la colestiramina, que es una resina que capta colesterol y sales biliares en el tubo digestivo. El ácido urso desoxicólico, que ha mejorado muchísimo la evolución de estos pacientes. Si con eso no logramos estabilidad y el paciente sigue sintomático o aparece neuropatía periférica, se puede utilizar plasmaféresis. Y la última instancia sería el trasplante. El paciente candidato a trasplante o la paciente sería una persona menor de 65 años y que tiene los criterios de mal pronóstico que decíamos hoy. La sobrevida al año del trasplante es del 90% y a los 5 años del 90%, o sea que claramente es una buena opción. Y el ácido urso desoxicólico, hago hincapié en esto porque ha mejorado muchísimo la sobrevida, las variables clínicas, analíticas, y ha retrasado la progresión histológica en los casos de cirrosis biliar primaria. Fíjense que los pacientes que responden adecuadamente tienen una disminución del 40% de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina al año de tratamiento, con una sobrevida normal, o sea que se van a morir de viejos o de otra cosa y no por la cirrosis biliar primaria. El ácido urso desoxicólico lo que hace es una modificación en la solución de los ácidos biliares, tiene efectos coleréticos, o sea que facilita la secreción de la bilis y de una bilis más fluida, y tiene efecto citoprotector e inmunomodulador. A nivel hepático inhibe la síntesis de colesterol, por lo tanto hay menos colesterol en la bilis, y como tiene ese efecto colerético, digamos, mejora el flujo biliar y disminuye la colestasis, con lo cual mejora la clínica del paciente. Entonces, el ácido urso desoxicólico viene en comprimidos que se toman en razón de
generalmente 3 al día más o menos, y con eso los pacientes tienen una muy buena respuesta y sobreviven. Bueno, vamos bien, tenemos acá que hablar de alcohol. Con respecto al alcohol hay muchísima información acerca de qué es lo que genera el alcohol en el hígado, en el cuerpo en realidad. Pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos en las cosas más importantes, sobre todo relacionado al hígado. Entonces, hígado, pulmón, páncreas, corazón, sistema nervioso central y periférico, gónadas, tracto digestivo, son órganos donde el consumo exagerado de alcohol genera daño. El hígado es un órgano particularmente sensible y sobre todo el hígado femenino. Y es una de las principales causas de muerte, la hepatopatía alcohólica en muchos países. Entonces, para que haya hepatopatía, hay un umbral de alcohol ingerido, que en los varones es de 600 kilogramos, hagan ustedes después el cálculo si quieren, y en las mujeres es mucho menos, la mitad por lo menos de alcohol. Eso equivale a que se consuma 2,5 litros de cerveza por día, o que se consuma más 1 litro de vino por día, o que se consuma 250 centímetros de whisky o una bebida destilada, durante un tiempo prolongado, 20 años. Entonces, no es que cualquiera pueda hacer. Les decía hoy el muchacho este que con 32 años murió de insuficiencia hepática severa. 20 años significa que desde la infancia tomaba alcohol. Así que bueno, no es cualquiera el que va a hacer, digamos. La ingesta tiene que ser importante, sostenida a lo largo del tiempo, para que lleguemos a este estadio, digamos, de hepatopatía alcohólica. Y lo que se sabe es que la dosis de alcohol que va a generar, digamos, cirrosis, sería más o menos de 180 gramos por día durante 25 años en los hombres, y sería de menos 60 gramos por día durante ese mismo tiempo en las mujeres. Así que bueno, tienen ahí, si quieren hacer cálculos, ¿qué es lo que pasa habitualmente? El consumo crónico de alcohol me va a llevar con el tiempo a que tengamos una esteatosis en el hígado, que primero van a ser lesiones insignificantes, no evidentes, después se transforma claramente en una esteatosis, en donde ya tenemos datos de laboratorio y ecográficos que me indican que hay una esteatosis. Posteriormente, esto puede evolucionar en cualquier momento a una hepatitis alcohólica, que es una situación grave que muchas veces termina con la muerte del paciente, o puede evolucionar a una fibrosis, por lo tanto en una cirrosis, y puede terminar con una, cuando seguimos con esto, cualquiera de estas pueden terminar con un hepatocarcinoma, ¿no? La cirrosis es una enfermedad, digamos, sobre la cual se puede desarrollar un hepatocarcinoma. Para que pase esto, dijimos 25 años. ¿Qué es lo que pasa, digamos? Nosotros vemos que tenemos alteraciones, digamos, fisiopatológicas que tienen que ver con el metabolismo del alcohol, y alteraciones inmunoinflamatorias desencadenadas por el consumo de alcohol. Entonces, alteración del estado de los sistemas de óxido-reducción con la producción de estrés oxidativo. Entonces, aquí con esto ustedes ya pueden decir dónde está el daño. La mitocondria es la que más se afecta, ¿no?, por el alcohol, ¿no? Entonces vamos a tener, nos va a generar una alteración de todo este mecanismo que va a verse en las mitocondrias, y las mitocondrias son las que se van a ver muy deterioradas en un paciente con hepatopatía alcohólica. Eso hay que tenerlo en cuenta porque
La transaminasa que nos indica que hay daño en la mitocondria es la glutámico oxalacético transaminasa, ¿no? La GOT. Esa es la que tiene que ver con el daño por alcohol. Entonces, tenemos estas alteraciones, y por el lado de las alteraciones inflamatorias, el alcohol va a generar cierto estímulo en células del hígado para que se liberen citoquinas. Aquí tienen que ver, entran las células de Kupffer, que son células inmunológicas que están ahí metidas en los espacios. La alteración hepatocitaria va a llevar a que haya reclutamiento de células inflamatorias. Dentro de las citoquinas son todas citoquinas que estimulan el crecimiento y la fibrosis. Vamos a ver que empiezan a alterarse las proteínas hepáticas. ¿Se acuerdan que les dije que había en la cirrosis una hipergamma-globulinemia? Bueno, en el alcohol se ve muy bien esa hipergamma-globulinemia policlonal, y hay una serie de mecanismos que van a terminar en la fibrosis del hígado. Entonces aquí ustedes ven este grafiquito del Harrison, cómo partiendo del alcohol el metabolismo lleva a que se forme el acetaldehído, y este es el malo de la película, ¿no? El acetaldehído actúa generando alteraciones acá en la malonilaldehído y acetaldehído. Esto me altera la función del hepatocito. El hepatocito expresa los pipergamma. Además tenemos el acetaldehído actúa en estas células estrelladas que generan la respuesta de síntesis de colágeno, o sea, una respuesta fibrosante, y que además el estímulo de las células Kupffer, o sea, en el intestino, se forman endotoxinas a partir de la ingesta de alcohol. Estas estimulan a las células Kupffer que eliminen, que produzcan factores de crecimiento, factor de necrosis tumoral y demás. Y el factor de crecimiento es más que nada para promover la respuesta fibrosa del hígado, y que me vaya dañando progresivamente al hepatocito con disminución de la función y posteriormente apoptosis del mismo. Entonces, resumiendo, hay una estrecha relación con el tiempo y la cantidad de alcohol ingerido. El daño es más frecuente entre quienes beben más y por más tiempo, y que las lesiones de origen alcohólico son independientes del tipo de bebida alcohólica ingerida, tiene que ver con la cantidad básicamente. Están en riesgo de hepatopatía los que consumen más de 10 años, diariamente, más o menos 100 gramos de alcohol. Esos son los que están en riesgo de evolucionar. Entonces, la toxicidad directa del alcohol se va a ver en el hepatocito y en el metabolismo del colágeno. En las mujeres, por ejemplo, que tienen una deficiencia en el metabolismo del acetaldehído, digamos, eso es lo que explica por qué con una dosis de alcohol mucho menor ellas pueden hacer una hepatopatía alcohólica. Otros daños serían las deficiencias nutricionales. Estas personas reemplazan las calorías de los alimentos por las calorías vacías del alcohol, entonces se terminan desnutriendo. Hay deficiencias vitamínicas importantes, deficiencias de pérdida de peso, sumado a lo que de por sí ya el hígado no fabrica, ¿no? La hipoproteinemia. Hay alteraciones inmunológicas asociadas, y cuando se asocia con algún virus de hepatitis, como la hepatitis B o C, el daño es más severo. Entonces, en el hepatocito vamos a tener depósito de vacuolas, de grasa, el acetaldehído que altera los microtúbulos, generando disminución de la capacidad secretora, alteraciones en diferentes organelas que llevan a la necrosis celular. Y por otro lado, el metabolismo normal del colágeno con depósito de fibras en el intersticio. Entonces vamos a tener la esteatosis por efecto directo del alcohol, el balonamiento de los hepatocitos por acumulación de agua intracelular, la necrosis celular a predominio centrolobular
y las megamitocondrias, que es una alteración específica en la anatomía patológica del daño por el alcohol en el hígado. Vamos a encontrar inflamación, entonces va a haber aumento de polimorfos nucleares, vamos a encontrar fibrosis, cuerpos de Mallory, característico de esta situación, que son cuerpos de material hialino. Podemos encontrar acumulación de colágeno, depósito de hierro. Entonces, en los alcohólicos nosotros podemos tener alteraciones hepáticas inespecíficas o hasta normal, hígado graso, o sea, esteatosis alcohólica hepática, hepatitis aguda alcohólica y cirrosis hepática alcohólica. Para decir que el diagnóstico es el que estamos diciendo, debería hacerse un diagnóstico por biopsia. No siempre se puede hacer, y nos basamos en todos los datos que nos da la clínica, que nos da el laboratorio, para poder compensar la falta de anatomía patológica. ¿Qué va a tener un paciente alcohólico, digamos, ya descompensado con algún grado de hepatopatía alcohólica como síntoma? Puede tener entonces astenia, anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal. Ya más avanzado puede aparecer con fiebre ictericia, y esto ojo porque esto es el anticipo de una hepatitis alcohólica. El eritema palmar, todo lo que habíamos visto hoy que da los síntomas de cirrosis. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estudiar en estos pacientes? Tenemos que pedir un hemograma completo con plaquetas, tenemos que pedir un ionograma plasmático y urinario. Y entonces yo les pregunto acá, ¿por qué será el ionograma urinario? Ayer lo habrán dado. Por el síndrome hepatorrenal. Bueno, ¿y qué esperarías encontrar entonces en un ionograma urinario? El sodio bajo. El sodio bajo, muy bien. Para eso pedimos, ¿no? La función renal, la bilirrubina, directa, total, directa, indirecta. Las transaminasas, GOT, GPT y gamma-glutamil transpeptidasa. La relación entre GOT y GPT, esto es muy importante porque eso se conoce con el nombre de índice de RITTIS, R-I-T-T-I-S, y es muy notorio que en los pacientes con alcoholismo, la GOT, que es la enzima que está más en contacto con la mitocondria, está más elevada que la GPT. Entonces, en los alcohólicos nosotros tenemos un índice de RITTIS cercano a 2, o sea, casi el doble de GOT con respecto a la GPT. A la inversa de lo que ocurre en las hepatitis. En las hepatitis se eleva más la GPT, que es la transaminasa del citoplasma del hepatocito. Entonces el índice de RITTIS se acerca a 1 en los casos de hepatitis. Es muy útil porque si ustedes piden un laboratorio, por más que tenga escasa elevación, y ven que tenemos un índice de RITTIS positivo, ese paciente, por más que le diga que no toma una gota de alcohol, síganle preguntándole o mándenle a otro compañero que le pregunte, porque seguro que en algún momento se deschaba y dice que toma alcohol. Hay que pedirle una fosfatasa alcalina, un proteinograma, acuérdense que dijimos que había una hipergama policlonal con una hipoalbuminemia, y hay que pedir un estudio completo de la coagulación. Plaqueta, TP, KPT, y actualmente se utiliza el RIN. En la esteatosis alcohólica, que es el primer estadio, digamos, del daño hepático por el alcohol, puede ser que encontremos muy discretas elevaciones de las transaminasas. Generalmente el doble, hasta el triple de lo normal, pero nunca más que eso. Generalmente son pacientes que vienen con hipertrigliceridemia, con una dislipemia, digamos, pero mucho cuidado porque a veces estos pacientes se descompensan, empiezan a bajar de peso, y cuando vienen, resulta que no tienen esto, no tienen dislipemia.
pero sí tienen un hígado esteatóxico por laboratorio, y sí tienen un hígado esteatóxico por la ecografía. Entonces, ¿cómo se soluciona la esteatosis alcohólica? Con la abstinencia. Con eso solamente, luego de un tiempo de abstinencia, el hígado vuelve a estar completamente normal. ¿Qué pasa en la hepatitis alcohólica? La hepatitis alcohólica es un cuadro agudo de rápida evolución que generalmente tiene un desencadenante, que es una ingesta etílica importante, y días después el paciente comienza con dolor en el hipocondrio derecho, fiebre, ictericia, signos de encefalopatía hepática, trastornos hemorrágicos, y que por esa razón busca él o la familia la internación. Entonces, en una hepatitis alcohólica ustedes van a encontrar las transaminasas elevadas hasta valores bastante altos. Van a encontrar el índice de ritis mayor a 2 en general, o sea, mucho más alta la GOT que la GPT. Van a encontrar todo lo que habíamos dicho, pero sobre todo un incremento de los neutrófilos y una disminución del colesterol y los triglicéridos, o sea, indicación clara de que el hígado está claudicando, que está fallando. Entonces, en este caso, tenemos que hacer una ecografía abdominal, tenemos que hacer una tomografía de abdomen, que me va a informar las características del hígado, me va a dar las imágenes pancreáticas, de la vesícula biliar, de las estructuras aledañas, y me puede indicar el lugar más apropiado para hacer la biopsia hepática, si es que pudiéramos hacerla, ¿no? Entonces, en una hepatitis alcohólica, nosotros tenemos que buscar algo que se llama función discriminante, que se busca de esta manera, digamos. Seguramente tiene que haber un calculador en internet que uno pone y ya saca rápido. En donde, fíjense que utiliza el tiempo de protrombina, la concentración de bilirrubina, y de esta función discriminante importa hacer el cálculo, y los pacientes que tienen una función discriminante inicial de 32 han tenido una altísima mortalidad. O sea, podría ser de utilidad para definir los pacientes más críticos. ¿Qué elementos de todo esto que hemos visto podemos decir que son de buen pronóstico y con eso uno estima que el paciente puede salir de la situación? La hepatitis alcohólica es una situación grave. Muchos pacientes mueren en un lapso de 15 días a un mes por el deterioro progresivo de la función y la falta de recuperación. Entonces, buen pronóstico, que la albúmina vaya aumentando, 0,3 gramos de decilitro después de 10 días de internación, que la protrombina esté aumentando, 15% por lo menos, y que tengamos un nivel plasmático de T3 de tiotionina mayor de 80 nanogramos al ingreso. Estos son parámetros de buen control, o de buen pronóstico, digamos, que estiman que el paciente puede mejorarse. Los de mal pronóstico serían que aumenten los glóbulos blancos, que aumente la creatinina, y que aumente la bilirrubina después por encima de 7 miligramos de decilitro. Vemos en estos pacientes con mala evolución elevaciones de bilirrubina a más de 17, 20 miligramos de decilitro, bilirrubina total. Y un paciente que tiene una hepatitis alcohólica puede complicarse en forma aguda con estas 4 primeras cuestiones, 1, 2, 3, 4, estos 5 primeros puntos, digamos. Ascitis, hemorragia digestiva, hipoalbuminemia, hipoprotoneminemia, trastorno de coagulación y encefalopatía hepática. Si se logra estabilizar al paciente, luego de 2 a 4 semanas, puede ser que el paciente se recupere. Si no, viene mal pronóstico. Las medidas generales, le vamos a dejar en reposo. Reposo, acuérdense que dijimos, inhibe el sistema renina, y de paso tranquilizamos al paciente. Abstinencia total del alcohol, la dieta, como les dije hoy, suplemento de vitaminas y minerales, detectar y tratar otras enfermedades asociadas a la ingesta de alcohol, sino una pancreatitis, una gastritis erosiva, otras. Y puede ser que necesitemos
alimentarlo por vía enteral, colocarle una sonda nasogástrica y pedir una alimentación específica, digamos, en donde no vamos a usar triglicéridos comunes, sino vamos a utilizar los TCM, de cadena media, que no requieren ni salización, ni sales biliares para su utilización. Y si con eso no se puede, y es un paciente en el cual le vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, hay que poner la alimentación parenteral total. Podemos utilizar la ciprooctadina, que la ciprooctadina es un anabolizante, estimulante del apetito. Podemos utilizar corticoides, si tenemos, digamos, una función de, o sea, podemos utilizar propiltiuracilo, anabólicos como la ciprooctadina, la S-adenosilmetionina, la pentoxifilina. Está descrito también el uso de la silimarina, bueno, acá están los corticoides, pero ninguno de todas estas cosas ha demostrado un efecto que mejore la situación. O sea, por ahí las mejorías son muy transitorias, son mejorías muy pequeñas, y en realidad creo que de todos estos que están puestos acá, que están descritos, el uso de corticoides es uno de los que más estudiado está, pero los resultados son pobres. Y nos queda entonces, como opción para la hepatopatía alcohólica, el trasplante hepático. Ahí lo vamos a hacer si el paciente está en un estadio C del CIPUC, que tenga una estabilidad socioeconómica, que no tenga otras lesiones y que se mantenga en abstinencia por 6 meses. En esas condiciones el paciente puede entrar a un programa de trasplante hepático. ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, me quedan las cirrosis poshepatitis. Entonces, las que evolucionan a la cronicidad y pueden dar cirrosis son la C fundamentalmente y la B. El camino puede ser que tengamos una hepatitis aguda que no curó completamente y queda como hepatitis crónica y evoluciona a cirrosis, o que tengamos una hepatitis aguda que a veces es no advertida, pasa un gran tiempo totalmente asintomático y ya se hace diagnóstico cuando tiene cirrosis hepática. Hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos tanta carga de hepatitis, pero las hepatitis B, cerca del 10% van a la cronicidad, y las hepatitis C van mucho más tiempo a la cronicidad. Bueno, chicos, ¿les parece que paramos 5 minutos? Tengo que aclarar mi garganta. Sí, doctora. Bueno, doctora. 5 minutos y seguimos.
Continuamos. Sí, profe, acá estamos. Bueno, sigamos con las otras. Digamos, un repaso de lo importante de estas otras enfermedades que pueden dar cirrosis. La enfermedad de Wilson, un trastorno con herencia autosómica recesiva que está codificado en el cromosoma 13, que se caracteriza por tener una disminución en la excreción biliar de cobre y el depósito del mismo en órganos y sistemas. Es común que en un 40% de los casos tengamos afección hepática, un poquito menos neurológica, y después la psiquiátrica, endocrina, renal, digamos, tienen un porcentaje de aparición variable. Y fíjense que aparece en edades, no aparece en la primera infancia, sino aparece a partir de 12 años en adelante. Lo que vamos a tener como explicación, digamos, es que aproximadamente el 50% del cobre de la dieta, que está más alrededor de entre 1 a 5 miligramos día, debe ser absorbido en el intestino delgado, transportado hasta el hígado con el unido a albúmina. El cobre es extraído por los hepatocitos y el que no es utilizado se exporta de vuelta a la sangre en forma de cefaloplasmina. El resto se elimina por bilis. En la enfermedad de Wilson nosotros tenemos la acumulación de cobre en el hígado primero, más tarde en el cerebro, debido a que hay una disminución de la excreción biliar del cobre. Lo que tenemos es el déficit en una proteína que interviene en este transporte de hepatocitario del cobre, que está codificada esta proteína por este gen, en donde, bueno, uno podría llegar a hacer el estudio genético para detectar, digamos, una alteración. Esta proteína no solamente impide la excreción biliar del cobre, sino que también impide la incorporación del cobre a la célula plasmina. Entonces tenemos una
mal transporte, digamos, de cobre unido a la célula plasmina. Entonces, nunca se va a presentar antes de los 5 años. En el hígado vamos a tener desde una elevación asintomática hasta una insuficiencia hepática, cirrosis. Y es una que se puede presentar con insuficiencia hepática aguda. Si ustedes recuerdan la clase del miércoles, creo que era, habíamos dicho que el Wilson era una de las que podía dar una insuficiencia hepática fulminante. Las manifestaciones de la enfermedad de Wilson pasan por diferentes aparatos y sistemas. Entonces ustedes van a tener en el hígado, lo que mencionaba recién, a nivel neurológico, un síndrome de diskinesia, una ataxia extrapiramidal. A nivel psiquiátrico va a haber deterioro cognitivo. Es muy característico encontrar los anillos dorados de Casey y Fletcher. Podemos encontrar alteraciones renales, hematológicas y osteoarticulares. Como dijimos, 40% hígado, 30 y pico % neurológica, y el resto ya es menos común. Entonces, sospechamos enfermedad de Wilson en niños, jóvenes y adultos, con elevación de transaminasas y otra anomalía. En pacientes que tienen el diagnóstico de cirrosis criptogenética, o sea, no estamos encontrando la causa. En pacientes que tienen trastornos extrapiramidales como disartria, disfagia, temblores, que no tienen una explicación por otra enfermedad. Adolescentes que tengan trastornos del comportamiento y que se acompañe de elevación de transaminasas y pueda aparecer como hepatitis fulminante, sobre todo si hay hemólisis asociada. Entonces, los datos más característicos para el diagnóstico son la disminución de la celuloplasmina y el anillo de Kaiser y Fletcher. Podemos pedir el cobre libre, podemos pedir cupruria, que tiene que estar más de 100 microgramos en 24 horas. Podemos, digamos, sensibilizar la prueba dándole depenicilamina, en donde después de la depenicilamina vamos a tener un aumento de la cupruria. Podemos hacer estudios de espectrofotometría para ver la cantidad de cobre que hay en los tejidos, pero no sería tan de importancia. Y podemos hacer una biopsia hepática para ver el depósito de cobre en los tejidos. El tratamiento en la enfermedad de Wilson hay 2 medicamentos habilitados y utilizados para el tratamiento. Uno es la depenicilamina, una droga de mucho tiempo de uso, que se utiliza en 4 dosis al día de 1000 miligramos, que tiene como efectos no deseados, por ejemplo, que pueden empeorar los síntomas neurológicos, y que debe usarse asociado a piridoxina por la eventual posibilidad de efectos adversos. Estos efectos adversos, fíjense, déficit de las vitaminas, alteraciones de la piel, reacciones inmunológicas de diferente tipo, desde algunas muy sonsas hasta unas muy graves. Y fíjense que los efectos adversos se ven hasta en el 20% de los casos. Razón por la cual la depenicilamina ha sido reemplazada en estos últimos años por la trientina. Se utiliza en dosis iguales, o sea, 1000 miligramos cada 6 horas, pero tiene una muy menor probabilidad de empeorar lo neurológico a diferencia de la depenicilamina. Si con todo eso no se logra, podemos recurrir a la derivación portosistémica, los TIPS, o podemos recurrir al trasplante. La otra enfermedad, hereditaria también, es el déficit de alfa-1 antitripsina. También es hereditario, la codificación de la anomalía está en el cromosoma 14. Lo que tenemos es que hay una menor liberación de la alfa-1 antitripsina, que está por debajo de 150 miligramos de cilitro. Y los dos órganos en donde vamos a tener el problema va a ser en el pulmón, que es el primero que se afecta, y en segundo lugar en el hígado.
Entonces, en formas de inicio en edades tempranas, vamos a tener colestasis en las primeras semanas de vida, que pueden evolucionar a cirrosis hasta en la mitad de los casos. El diagnóstico se hace buscando con un proteinograma electroforético. Ahí vamos a ver en el sector de vamos a ver la deficiencia en el sector de las alfa-globulinas. Y el tratamiento es dejar el tabaco. Hay alfa-1 antitripsina para administrar endovenosa. Y en la hepática, que el paciente evoluciona a la insuficiencia hepática, el trasplante. El gen del alfa-1 antitripsina se llama SERPINase. Entonces, este gen genera que haya una concentración inadecuada de esa hormona, de esa enzima que se asocia a enfisema y hepatopatía. Entonces, en el pulmón vamos a encontrar el déficit de la elastasa que va a generar, digamos, las lesiones pulmonares. Y a nivel hepático, en realidad, aquí lo que les quiero decir con esto es que el mecanismo de acción del déficit alfa-1 antitripsina en el pulmón y en el hígado es diferente. Entonces, en el pulmón, la falta de eliminación de esta elastasa me va a generar que favorezca a la fibrosis, al enfisema, a la ruptura de los tabiques alveolares y demás, y me genera el enfisema. Pero en el hígado lo que tenemos es una alfa-1 antitripsina que se pliega y polimeriza en el retículo endoplásmico, y que inducen a la apoptosis de las células hepatocitarias. Entonces, por un lado, en el pulmón, la elastasa hace lo que quiere, por no haber alfa-1 antitripsina, y en el hígado se acumulan como gránulos en el citoplasma, generando la apoptosis de la célula hepatocitaria. Entonces, el diagnóstico se tiene que hacer en pacientes que tienen una hepatopatía de origen no aclarado, que tienen una enfermedad pulmonar asociada, pacientes que tienen hepatitis neonatal o niñitos que mantienen más de 10 días de ictericia, digamos, luego de nacer. Les dije que tenía que estar menos de 100 y que menos de 40 ya sugieren variantes específicas. Los tratamientos para el pulmón, dejar de fumar, broncodilatadores, la alfa-1 antitripsina intravenosa o en aerosol, que no tienen ningún efecto en la enfermedad hepática. Lo que se ha demostrado que aparentemente inhibe esa polimerización de la alfa-1 antitripsina en el hepatocito es el glicerol y el fenilbutirato. Si con eso no anda, el paciente debe ir a trasplante hepático. La cirrosis por esteatohepatitis no alcohólica. Los pacientes simplemente van a evolucionar, van a tener obesidad. En la obesidad van a empezar a desarrollar las complicaciones de la esteatosis, que evolucionan hacia un hígado cirrótico básicamente. Y lo único es que no hay que es lo notorio, estos pacientes suelen tener dislipemia, suelen estar obesos y llevan en esos estados durante muchos años. El tratamiento médico es exactamente el mismo, o sea, el paciente tiene que cumplir un plan alimentario, si aparecen complicaciones por la insuficiencia hepática, dar todo lo que hemos hablado hace un ratito. Y les decía que en Estados Unidos hoy es la principal causa de trasplante hepático la esteatosis hepática no alcohólica. Obviamente, el tratamiento es controlar los factores de riesgo, bajar el colesterol, triglicéridos, normalizar el peso de manera tal de ir combatiendo la esteatosis. Y
creo que esta es la última. Los cirróticos se mueren. Se puede morir de una insuficiencia hepática descompensada, entonces hacen hipoglucemia repetida, hacen trastorno de coagulación, todas las cosas que hemos visto. Pueden morirse de una hemorragia digestiva varicial, que suelen ser hemorragias cataclísmicas. Pueden evolucionar a un hepatocarcinoma, entonces el hepatocarcinoma ya habíamos visto que depende del tamaño y el tiempo de evolución, tienen un pronóstico muy malo. Pueden morirse de infecciones bacterianas, o sea, de una peritonitis bacteriana, de una complicación de una encefalopatía hepática. Pueden hacer accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico por el trastorno de coagulación. Y importa, recuerdo esto, estábamos terminando, que la clasificación de Chilpuk es importante para valorar, para dividir a los pacientes en estadio A, B y C, porque el estadio A tendría un excelente pronóstico, el B ya tendría un pronóstico más reservado y el 3 ya es un paciente que si no se va a trasplantar va a morir en el corto plazo. Entonces son 5 cosas que se tienen en cuenta: el valor de bilirrubina, de protrombina. La protrombina actualmente la reemplazamos, o sea, le ponemos al lado el RIN, entonces el RIN menos de 1.5 sería el RIN normal, ¿no? Sería para el punto 1, y cuando está más de 1.5 ya estamos acá, y más de 2.5 acá. Entonces se establecen 3 grupos que tienen un valor pronóstico, o sea, grupo A, 5 o 6 puntos, tiene un buen pronóstico, una alta sobrevida a los 5 años. Grupo B ya se reduce del 90 y pico al 80 y poquito de sobrevida, y el grupo C directamente disminuye a menos del 50% de sobrevida en los últimos 5 años. La cirrosis biliar primaria, que se utiliza también esta clasificación, vamos a tomar diferentes valores de bilirrubina. Entonces, el grupo A sería menos de 4,4, el grupo B sería entre 4,4 y 10, y el grupo C sería más de 10, respectivamente. Y ¿cuándo vamos a hacer el trasplante hepático? El trasplante hepático se va a hacer en pacientes que tienen encefalopatía hepática que no responden al tratamiento, sobre todo si son por hepatitis. Indicaciones para ayuno portosistémico, el prurito que no calma con nada, la bilirrubina más de 12, la albúmina menos de 2,5, la presencia de una coagulopatía no manejable, de peritonitis bacteriana espontánea recurrente, de fracturas por osteodistrofia y del SCORMEL. El SCORMEL, ¿se acuerdan el que sacábamos valorando la creatinina, el RIN y la bilirrubina? Con eso se hace un cálculo. No puse fórmula porque en realidad hay calculadoras ya en el internet que uno pone SCORMEL y ya pone los valores de bilirrubina, de RIN y de creatinina, y ya nos saca el score. Entonces va de menor a mayor y el riesgo o la mortalidad va de menor a mayor también. Entonces, ¿para qué me sirve el MEL? Para saber si este paciente puede esperar, que sería el caso del MEL, de un MEL muy bajo, menos de 9, fíjense que la mortalidad es insignificante, versus un MEL con 40 unidades o más, en donde la mortalidad a los 3 meses es del 71%. Entonces, Chilpuk y MEL, ambos se consideran para poner al paciente en lista de espera. Obviamente, el que tiene un valor más alto tiene mayor prioridad para el trasplante, dado que estos otros van a tener una sobrevida un poquito mejor hasta que llegue el momento de operarse. Y esa es la última. Bueno, ¿alguna pregunta con esto?
la semana que viene vamos a ver, el miércoles vamos a hablar de hepatitis, y ya el jueves, bueno, y ahí el doctor Miguel me dijo que no le alcanzó a dar todo el temario de su clase, así que probablemente le deje media hora del horario para que él trabaje con ustedes, y ya el jueves empezamos con neuro. ¿Ah? A los que no rindieron, no salieron mal en el parcialito, va a haber un parcialito que va a estar la semana entrante, o sea, no la semana que viene, sino la otra, ¿ah? Para que puedan intentar, digamos, aprobarlo y de esa manera están en condiciones de rendir la ERA. ¿Ah? Obviamente eso no quita que si nos desaprueban los prácticos van a rendir, o sea, la nota de los prácticos se mantiene. Doctora, Sí. ¿ese parcelito va a incluir también la parte de hígado y vías biliares? El parcialito va a ser de hígado y vías biliares, para los que no aprobaron o no rindieron porque tuvieron problemas. ¿Ah? Perfecto, gracias. Profesora, entonces los que aprobaron no tienen que hacer el parcialito, ¿o entendí mal? Los que aprobaron y con 6 o más no tienen que hacer el parcialito. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Doctora, una consulta. Mi comisión, por ejemplo, teníamos antes TP con el doctor Lemes y ahora nos quedó un solo TP por semanas. ¿Eso va a seguir así o vamos a recuperar? ¿Cómo les quedó solo un TP por semana? No entiendo. Porque esta semana tuvimos solo trabajo práctico con la doctora Miguel. Fue el único trabajo práctico que tuvimos. Y el que teníamos con el doctor Lemes, sí, con el doctor Lemes no tenemos más. Y bueno, ¿y cuál es el otro que les falta entonces? ¿Con quién tenían el otro trabajo práctico? Con el doctor Lemes. ¿Tenían los 2 trabajos prácticos con él? No, el trabajo práctico de siempre con la doctora Miguel y el otro, que era los martes, ahora nos quedó los miércoles, y el trabajo práctico con el doctor Lemes, que ahora no tenemos más. Bueno, La eso... semana pasada lo recuperamos con el doctor Miguel. Bueno, vi que la doctora Miguel ahí anunció algo en plataforma. Si coinciden las comisiones que ustedes tenían con el doctor Lemes y ella les puso en la comisión donde en el trabajo práctico ya estaban con ella, avísenle, cosa de que ella acomode para que les distribuya en otra comisión. Hablen con ella, porque ya quedarían teniendo 2 prácticos con la doctora Miguel entonces. La semana que viene van a tener prácticos lunes, miércoles y viernes. Yo tenía entendido que se distribuyeron las comisiones que eran del EMES en prácticos diferentes. Pero es cierto. Sí, así quedó. Fíjate en plataforma, a lo mejor está solucionado. Bueno, gracias. ¿Ah? Bueno, nos vamos entonces. Buen fin de semana, nos vemos la semana que Gracias, viene. doctora. Hasta luego, profe. Hasta luego, doctora. Chao, profe, gracias. Buen fin de